hermanos, hoy vamos a escuchar la palabra de Dios porque tenemos una pregunta importante. ¿Salvar o no salvar un alma del sufrimiento? He ahí el dilema. ¿Y de qué nos sirven las indulgencias para esto? Pues hoy pidamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a comprender lo que hoy nos quiere decir. Hagamos oración. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para continuar, hermanos, escuchemos lo que el evangelista San Juan, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como nos dice la palabra de Dios, hermanos, el Señor que nos creó porque nos ama, nuestro Padre Celestial, envió a su Hijo para salvarnos por sus méritos. Pero hay algo importante que debemos de tomar en cuenta. Dice San Agustín, que Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, no nos necesitó para crearnos, pero sí necesita que nosotros pongamos de nuestra parte para ser salvados, para que por los méritos de Jesús nos encontremos con Él. Es decir, necesita que rechacemos el pecado. He de contarles que el pecado tiene dos consecuencias. La primera consecuencia del pecado es la pena eterna, que como consecuencia también tiene el castigo eterno, es decir, el infierno. Y para ello, este sacramento que nos ayuda para salvarnos de ese momento es el de la confesión, la penitencia. Está también la pena temporal. La pena temporal la tiene también cualquier pecado. Y la pena temporal es en sí misma el sufrimiento, es el desorden que provoca el pecado en nosotros, la tristeza, el dolor, la vergüenza, la culpa, todo ese desorden que nuestro pecado dejó en nosotros, porque recordemos que el pecado hiera a la persona, nos llena en lo profundo de nuestro ser, y por eso que vivimos se le llama pena temporal. Eso no lo borra el sacramento de la confesión. Eso se tiene que purificar, se tiene que pagar, ya sea en esta vida o en la otra. ¿Y cuál es esa otra vida? Pues les hablo del purgatorio. En el purgatorio, muchas de nuestras almas queridas, de nuestros seres queridos están allí. Familiares, amigos, incluso a lo mejor nosotros nos encontraremos también allí. ¿Qué es una indulgencia? ¿Y para qué nos sirve la indulgencia? Bueno, miren, la palabra indulgencia viene del latín indulgentia, que significa benevolencia, favor, remisión, perdón, gracia. Lo que hace la indulgencia es que nos libra o nos cubre el pecado temporal. De esta forma, nosotros ya no alcanzaremos, si tenemos el perdón total de la pena temporal, tenemos nosotros la oportunidad de encontrarnos con Dios cara a cara sin llegar al purgatorio. Pero para esto, escuchemos lo que nos dice el catecismo acerca de el purgatorio y de la indulgencia plenaria. Vamos a escuchar lo que dice en el número 1471. Dice, ¿qué son las indulgencias?
La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. La indulgencia es parcial o plenaria, según libere de la pena temporal debida por los pecados, o en parte o totalmente. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos a manera de sufragio las indulgencias tanto parciales como plenarias. Así nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. Este catecismo, el gordo, el que sí es el de la Iglesia Católica, nos está explicando qué es una indulgencia. Pues bien, hermanos, entonces, la indulgencia plenaria es aquella que nos libera, como lo dice el nombre, plenamente de toda la pena temporal. Es decir, que si una persona muere y nosotros rezamos por ella pidiendo con las intenciones por la pena de la persona, nosotros podemos hacer que esta persona salga del purgatorio y llegue directamente a Dios. Eso haría la indulgencia plenaria. Y la indulgencia parcial, como lo dice el nombre, hace en pedacitos una parcialidad, nos va borrando, nos va quitando de la pena temporal. Es como cuando una persona, por ejemplo, tengo esta hoja está toda lisita, no tiene nada. Así estamos nosotros cuando estamos recién bautizados, ¿no? Estamos sin mancha, estamos bien, estamos purificados, estamos blancos. Con nuestro bautismo, así quedamos. ¿Pero qué es el pecado? El pecado hace esto. Deforma, lastima, hiere a la persona. El sacramento de la penitencia lo que hace es perdonarnos el pecado. Y entonces lo que hace es volver a hacer que nuestra alma vuelva a tener la figura que tenía. Sin embargo, como ustedes pueden notar, nuestra alma no queda igual. Todas esas arrugas, todo esto que quedó, es la pena temporal. Esa es la que no borra el sacramento de la confesión. Cuando nosotros queremos que un alma de nuestros seres queridos llegue al cielo y nosotros quisiéramos salvar a esa alma del sufrimiento que sería el purgatorio, lo que debemos de hacer es buscar una indulgencia plenaria o buscar hacer indulgencias parciales. Para esto también se nos pide una serie de requisitos. La serie de requisitos de la que nos decía también el Catecismo de la Iglesia Católica, las condiciones que necesitamos, son 4 en general. Una de ellas, muy grande, es la confesión. Una buena confesión aleja a la persona del pecado y le da la gracia de estar otra vez en comunión con Dios. Es la confesión que debemos de hacer para hacer una indulgencia plenaria. Otra, debemos de comulgar con la Eucaristía. Nosotros podemos pedir al Señor también que ayude a nuestro ser querido a salir del purgatorio, o a esta persona que nosotros queramos, o incluso a cualquier alma que se encuentre en el purgatorio, que salga de allí y se encuentre con Dios. La tercera condición es hacer oración por las intenciones del Sumo Pontífice, por nuestro Papa. Rezar por él y sus intenciones, con un Padre Nuestro, un Ave María, el Credo. Y la cuarta, estar desapegados del pecado. No querer volver a pecar, ni lo más mínimo. Al menos tener la intención y esforzarnos por eso. Estas son las 4 características que nosotros debemos alcanzar para tener una indulgencia plenaria. Ahora les quiero contar algo muy hermoso. Bueno, antes que nada, les he de recordar que la indulgencia plenaria se gana solamente una vez al día. Solamente una vez al día nosotros podemos pedir por una alma que está en el purgatorio, o también por nosotros mismos. Solamente esto, aclaro, puede ser esta indulgencia plenaria por uno mismo o por un alma que esté en el purgatorio, por un difunto. No puede ser por alguna otra persona viva. No, tiene que ser o por uno
o por una alma que está en el purgatorio. Las indulgencias parciales, hay varias formas de irlas ganando, como rezar el rosario, como rezar el Vía Crucis, y también se van haciendo esas se pueden ir haciendo durante el día en varias ocasiones, y esas van poco a poco ayudando al alma. Es como darle empujoncitos, le empujamos para que se acerque más a Dios, mientras que la indulgencia plenaria le da el empujón de llevarlo directamente con Dios. Las indulgencias parciales van poco a poco empujándolo a irse encontrando con Dios. Esa es la dificultad que algunos tienen, quizás, ¿no? En realidad no es tan difícil como lo vemos. En realidad es cuestión de querer. En realidad es darse el tiempo para rezar. Es ir a comulgar. En realidad se trata de querer. Por eso, salvar o no salvar un alma del sufrimiento. ¿A quién de nosotros no nos gustaría que nos sacaran del purgatorio? Porque un día, mis queridos hermanos, lo más seguro es que nos encontremos allí, en el purgatorio. Si es que antes no ganamos la indulgencia plenaria para nosotros mismos. Pero si nos encontramos en el purgatorio, quisiéramos que alguien nos rescatara. Hermanos, pues ahora nosotros tenemos la oportunidad de poder rescatar muchas almas, que es la mayor obra de caridad que podemos hacer. Rescatar almas que están en el purgatorio y acercarlas a Dios. Y créanme, hermanos, que cualquier alma va a estar agradecida de que nosotros hagamos eso. Después, esas almas encontrándose con Dios, creo que también nos van a obtener beneficios. Pero la satisfacción también del corazón de saber que ayudaste a un hermano, a una hermana, a un amigo, a una almita que está en el purgatorio y que está sufriendo, y que la ayudaste a encontrarse con Dios, esa satisfacción nadie te la quita. Esa gracia nadie te la quita. Por eso, hermanos, oremos los unos por los otros. Oremos por las almas del purgatorio. Ganemos las indulgencias plenarias. Y déjenme les cuento, siguiente video va a ser sobre cómo ganar las indulgencias plenarias en este año, que por cierto estamos viviendo de San José, que el Papa concedió todo el año. Miren qué gran gracia, todo el año de indulgencias plenarias. Todos los días puedes ganar una indulgencia plenaria. Todos los días puedes sacar un alma del purgatorio. Y el Señor nos está dando esa gracia por medio de su iglesia. Todo este año que está a honor de San José, el Señor nos va a regalar indulgencias plenarias. Ahora nos toca a nosotros aprovecharlas, querer sacar almas del purgatorio, algún familiar, algún amigo, alguna persona. Tan solo el simple hecho de tener misericordia también de ellos, como lo esperamos que lo tengan también con nosotros. Pues hermanos, pues esforcémonos. Démosle gracias al Señor por el tesoro de las indulgencias y aprovechemos en este año la misericordia de Dios con cada día que podamos salvar un alma del purgatorio. Les agradezco, hermanos, y próximamente también tendremos el video sobre las consecuencias del pecado, porque en realidad el pecado tiene muchas consecuencias. Hoy les dije a grandes rasgos, pero en realidad el pecado tiene muchas consecuencias que es importante que tomemos en cuenta. Pues hasta aquí hemos terminado y démosle gracias a Dios haciendo una pequeña oración. Si tienen alguna duda, si algo no quedó claro, hermanos, les invito a que me dejen o me hagan la pregunta directamente. Dejen sus comentarios y yo les contestaré en cuanto pueda. Así que démosle gracias a Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y que todo lo que hagamos de ahora en adelante sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buena tarde. Adiós.